Así es, Marilyn y amigos, normalmente no hacemos entrevistas en la emisión meridiana, pero es propósito de todo lo que es el desarrollo de la verdad de Venezuela que se muestra a nivel global. Y hemos recibido diferentes invitados internacionales, desde senadores, diputados, y no solamente de Latinoamérica, sino del mundo entero, y sobre todo del Reino de España. Y tenemos el placer de presentar a Ismael Sánchez Castillo. Él es diputado del Parlamento andaluz por el partido Unidas Podemos, partido que ahora mismo, en los últimos años sobre todo, ha tenido una inclusión importante en el gobierno español. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta ahora, ¿qué te ha parecido el ambiente político? ¿Se parece a algo de lo que se dice en la prensa española o dicta muchísimo de lo que se habla tanto en la televisión como en la radio del Reino Español? Bueno, muchas gracias primero por la invitación y también por la acogida que hemos recibido los invitados internacionales en esta patria de Bolívar. Para nosotros es un auténtico honor, un auténtico placer poder venir y ser testigos directos de la realidad venezolana, porque como bien explicaba, hay una intoxicación mediática interesada también que responde a los intereses del imperialismo y de grandes grupos económicos, tenemos que decirlo a nivel europeo, que impiden que llegue la información real de la situación política y social de Venezuela. Ayer tuvimos la oportunidad de participar en el proceso de instalación, el acto de instalación de la Asamblea Nacional, y hoy nos hemos despertado con una noticia importante en Europa. El propio Parlamento Europeo ha manifestado que deja de reconocer, si aquello se podría llamar reconocimiento, que es un disparate, si usted me permite la expresión, pero será un paso importante hacia una situación que nunca debería de haber sucedido. Vamos a un paso de normalización, entendemos que a un paso de diálogo entre la Unión Europea y el legítimo gobierno venezolano. Y es importante que este paso, aunque pequeño, porque sigue el bloqueo, sigue el embargo de dinero venezolano que legítimamente os pertenece en cuenta europea y de lo cual muchos ciudadanos y ciudadanas de Europa nos avergonzamos, pero sí que es verdad que es un paso importante de cara a que la ciudadanía empiece a entender el disparate político que hemos vivido en los últimos años por parte de la Unión Europea y de algunos gobiernos europeos, ¿por qué no decirlo? Así que creo que estamos en un momento muy importante, en un momento como ayer también nos manifestaba el flamante presidente de la Asamblea Nacional, en un momento de dejar la confrontación a un lado, en un momento de diálogo, en un momento de llegar a la paz, de llegar a algo de sentido común, que es la normalidad, la interlocución entre gobiernos legítimos de distintos países, ¿no? Así que muy contento. Aprovecho esta respuesta para mostrar imágenes importantes. Nuestro equipo de producción también la tiene lista, de Josep Borrell, que es el encargado, el alto representante de la diplomacia internacional del bloque europeo, que ha emitido un comunicado formalmente por toda la comunidad integrada por países europeos, en el cual desconoce ahora a este gobierno que pretende extenderse y que nunca existió de Juan Guaidó. Hay un rechazo ahora a lo que fue la postura hecha ayer a través de medios de comunicación y también redes sociales, y el propio Josep Borrell, que en un pasado reciente apoyó esta postura lamentable, crítica y además secundada por lo que ha hecho lamentablemente Estados Unidos, ahora mismo ha dicho que no reconoce, que va a desconocer por completo cualquier régimen, cualquier política que se desprenda de Juan Guaidó y compañía. El propio Josep Borrell ha sido el encargado de manifestar en un comunicado a través de las redes sociales que desconoce a Juan Guaidó, que la asamblea del año 2015 ha fenecido, que ya se acabó su ciclo y que va a seguir apoyando lo que ellos llaman la libertad de Venezuela, pero que no sea a través de Juan Guaidó, tomando en cuenta de que ya ha expirado el proceso parlamentario. Esto lo dice Josep Borrell. Ahora bien, diputado, hay algún aspecto fundamental y tiene que ver con la armonía, porque usted bien lo decía, hay una intoxicación mediática, pero desde el punto de vista, ustedes lo conocen bastante, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las diversidades de pensamiento y cómo logran confluir en un parlamento donde hay que tener un mismo fin más allá del desarrollo de las ideologías, que es la estabilidad de un país, que es el desarrollo de un país. ¿Qué se pudo apreciar el día de ayer cuando se encontraron por primera vez diputados del pensamiento revolucionario, o también diputados opositores, porque se dio el primer debate, cada uno con su propuesta para la instalación de esta nueva asamblea? ¿Qué mensaje se lleva usted para España y qué mensaje se dio desde Venezuela? Sí, mire, las diferencias políticas en democracia son legítimas.
El pensamiento único es absolutamente imposible en una sociedad que es diversa y que es plural, pero siempre hay que hacerlo atendiendo a las reglas del juego, como decimos en España. ¿Cuáles son las reglas de juego? El ámbito normativo vigente, en este caso la Constitución Bolivariana de Venezuela, en vuestro caso, en nuestro caso, otros textos normativos como la Constitución Española o los estatutos de autonomía que tenemos. Atendiendo a este criterio, cualquier diferencia es legítima. Lo que no es legítimo es una oposición que intente jugar dentro del tablero sin respetar las normativas y sin respetar las reglas. Y eso es lo que hemos vivido aquí, desgraciadamente, y lo que es absolutamente intolerable, indecente, es que terceros países o terceras regiones, en este caso la propia Unión Europea, haga una injerencia sobre la soberanía en este caso de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es insólito, esto no ha sucedido nunca. De hecho, entre las funciones de la propia Unión Europea no está la de valorar los procesos electorales de ningún país. Mire, yo me he leído de arriba abajo, de abajo arriba, la Constitución de la Unión Europea. Por cierto, Constitución que fue aprobada con una participación del 25%, del 20 y poco por ciento de la ciudadanía europea. Ahora, tanto que parece también que estamos con la lupa puesta en cuánta gente ejerce su derecho al voto o no, y en ningún articulado de la Unión Europea establece que entre sus funciones está la valoración de los resultados electorales de ningún país. Entonces, estamos en una situación absolutamente kafkiana, insólita, avergonzante lo que hemos vivido en Europa. Pero esperemos, yo tengo la confianza de que en los próximos tiempos, más pronto que tarde, iremos a la normalización. Normalización que vimos ayer en sede parlamentaria, atendiendo a la pregunta que usted me realizaba. Distintas posiciones políticas que confrontaban y que, llegado al caso, pues se vota. De eso se trata la democracia. Exacto. Las mayorías se imponen a las minorías. Eso es así. Y vimos un debate duro en algunos momentos, legítimo. Hay que reconocer la legitimidad de todos los diputados, de los 277 diputados y diputadas que estaban allí porque los ha puesto el pueblo, porque los ha elegido el pueblo. Entonces, no hay un pensamiento único en Venezuela, como es lógico. Se confronta y obviamente se aplican las mayorías porque para eso están, para eso el pueblo ha decidido y para eso el pueblo ha votado. Si hay posibilidades de consenso, genial, pues entiendo que eso es lo que quiere todo el mundo. Exacto. Evitar la confrontación, evitar la pelea, bajar la tensión, pero cuando no haya posibilidad de consenso, pues las reglas democráticas lo que están son para aplicarlas, ¿no? Y yo creo que esta decisión, y creo que quiero saber tu opinión, desde el punto de vista, responde y atiende a un hecho que es inevitable, que el lapso de una constitución, establecido por la constitución, de una asamblea es de 5 años y que ya está establecido en texto mando. Nadie puede estar por encima de la constitución. ¿Crees tú que esa ha sido la interpretación de Josep Borrell y compañía en la Unión Europea, que no hay manera ahora de justificar lo que quisieron justificar en un pasado, que era la ilegalidad de un supuesto gobierno interino, pero que ya ha comenzado un nuevo ciclo? Los que eran diputados ya no son, algunos se han renovado porque estuvieron en un momento en la Cámara, pero pasaron por el voto popular. ¿Crees tú que allí, apegado a ese mandato constitucional, y aparte que algo que es taxativo, es tácito, 5 años ya pasaron, comienza una nueva era? Mire, la posición anterior de la Unión Europea era un disparate, pero es que ahora sería inexplicable porque es que no hay elemento jurídico en el que poder sostener otra cosa que no sea el reconocimiento de la Asamblea Nacional. El texto constitucional bolivariano de la República Bolivariana es muy claro y establece que el 5 de enero de 2021, en este caso, tras el proceso constitucional establecido, pues se constituye una nueva asamblea. Si lo que valía para 2016 tiene que valer para 2021. Es que no podemos tener dos varas de medir, ¿no?, como se dice en mi tierra. La cuestión es muy clara. Entonces, es de sentido común. Lo que ha hecho el compañero Borrell en la Unión Europea es aplicar simplemente el sentido común, lo que le está demandando también la ciudadanía. Otra cosa sería inexplicable. No hay ni un solo elemento jurídico que pudiera sostener otra posición que no sea esta. Por eso digo que es un pequeño paso, porque tampoco es que se hayan normalizado las relaciones, tampoco es que simplemente lo que no tiene otro escenario posible y en ese respecto se ha posicionado. Pero insisto, yo creo
que es positivo. Creo que es positivo como ciudadanos europeos, donde estamos muy intoxicados, donde hay un auge del fascismo importante, donde los medios de comunicación son satélites de los grupos económicos, de las empresas del IBEX 35 y cuentan lo que le dictan la oligarquía financiera. Entiendo que es importante la situación en la actual en la que nos encontramos para ir construyendo, para ir tejiendo puentes, lazos que nos permitan restablecer las relaciones, como decía al principio, que haya diálogo. No estamos diciendo ni siquiera que lleguemos a acuerdos, al menos que empiece a haber diálogo, que es lo que merece. Que es el punto de partida. Y lo decía ayer el presidente de la República, que el diálogo y la concertación, la reconciliación es una bandera de quienes están ahora mismo en el gobierno. ¿Tuviste presente en esa reunión? ¿Qué se puede sacar como conclusión de todos los lazos atados por el presidente de la República? Y aparte, ¿cómo se interpreta que el propio jefe de Estado los haya recibido ustedes como invitados internacionales? Bueno, para nosotros un honor que nos reciba el presidente Maduro, como es lógico. Y fue muy claro, y quizás de su discurso, de su intervención, yo me quedo con el espíritu, el ánimo de llegar a acuerdos, de evitar la confrontación entre el pueblo venezolano, que se abra un proceso de conciliación, de paz. Eso me parece muy importante, porque además dejó en evidencia lo que quiera su pueblo, dejó en evidencia que es un gran patriota, nos demostró claramente que frente a cualquier otro interés a él le preocupa Venezuela, le preocupa el pueblo venezolano, y nosotros quizás no estamos acostumbrados y acostumbradas a tener líderes políticos con ese apego, con ese cariño hacia su pueblo. Incluso dejó entrever que era el momento de dejar la confrontación a un lado y de hacer concesiones si fuera necesario para lograr la estabilidad, la paz en Venezuela desde el ámbito democrático, desde el ámbito constitucional. Y yo creo que se abre un nuevo periodo para Venezuela tras la constitución de la Asamblea Nacional, muy importante, muy interesante, después de lo que se ha vivido estos años atrás, ¿no? Y es importante, diputado, y me gustaría también su consideración al respecto, que no hay revanchismo, al menos se vio el día de ayer por quienes presiden hoy la Junta Directiva y sobre todo por el dignatario venezolano, porque ganando una elección con casi el 70%, ocupando el 92% de los curules, de 277, 256 están en manos de las fuerzas revolucionarias, están llamando al diálogo. Son las grandes mayorías las que dicen, vengan, que ustedes no sacaron tantos votos, que ustedes no tuvieron tanta construcción participativa, vengan y vamos a dialogar. ¿Cómo puede interpretarse esto, sobre todo un gobierno que en el exterior es vendido como un régimen, como algo autoritario? Bueno, ayer se vivió una lección de democracia en Venezuela y un faro donde se tendría que mirar el resto del mundo. No hay revanchismo, pero tampoco hay olvido, ¿no? Yo creo que quedó muy claro ayer porque esto es importante. Decía un poeta, el poeta Marcos Hanna, que fue el preso político que más tiempo estuvo en las cárceles del franquismo, del fascismo, que hay que pasar página. Para que los pueblos evolucionen hay que pasar página, pero que esa página siempre hay que leerla, ¿no? Esto es importante. Las páginas de la historia no se pueden pasar sin leerla, sin analizarla. Pero ayer se demostró en Venezuela la altura política de sus líderes y lideresa, y se demostró las ganas y el amor que hay por la patria para seguir avanzando. Dejando un mensaje muy claro, usted lo ha dicho, no va a haber consecuencias, no va a haber revanchismo, construyamos todo, pero esto es una cuestión de dos partes, no solo de una. Quien da el ofrecimiento y quien tiene también que coger ese ofrecimiento, ¿no? Esperemos que así sea. Tuviste la oportunidad de compartir también con no solamente diputados, senadores europeos, sino también de otras latitudes. Venezuela se abrió al mundo. ¿Qué opina la comunidad internacional, que estuviste presente en diferentes reuniones, tanto en el Palacio Federal Legislativo y luego en el Palacio de Miraflores? ¿Qué hablaron entre ustedes? ¿Qué piensa el mundo, los 5 continentes, de lo ocurrido este 5 de enero? Sí, se nos da una paradoja curiosa, ¿no? Porque el resto de representantes internacionales, todos cargos electos, eran los que estábamos participando en esta delegación internacional como invitados, nos decía, oye, muchas veces Europa se cree que habla en nombre del mundo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque muchas veces pasa que nuestros dirigentes dicen, una gran mayoría no reconocen no sé qué. Oiga, una gran mayoría no. 4, 5, 10 países de la Unión Europea que no
desde luego no se pueden otorgar la legitimidad de hablar el nombre del mundo. Si nos vamos y analizamos las posiciones políticas de los países asiáticos, de los países africanos, de una buena parte de los países latinoamericanos, el sentimiento, el sentir, la posición política respecto a Venezuela es totalmente contraria. Es decir, si volvemos a hablar de democracia, estaríamos hablando que de una forma muy mayoritaria hay un apoyo y un reconocimiento al trabajo del presidente Maduro, de su gobierno, de su equipo, del Consejo de Ministros y de la política que se viene desarrollando aquí. Y por supuesto, decía yo el otro día en la red social Twitter, que por cierto me han castigado mucho los medios de comunicación española, que quizás Venezuela, pero lo sigo manteniendo y lo seguiré manteniendo, quizás Venezuela tiene uno de los sistemas democráticos más avanzados del mundo. ¿Por qué considera usted esto? Mire, primero porque hay procesos electorales para casi todo, algo que es inusual en las democracias occidentales. Segundo, porque estamos en un verdadero ejemplo de democracia participativa frente a modelos de democracia representativa. Y ayer vimos un ejemplo, ayer en varias ocasiones, también lo dijo luego el presidente Maduro, aquí nadie se otorga la representación de nadie. Se decía, nosotros no somos representantes, somos voceros. Eso es un ejemplo claro de lo que es la democracia participativa, a los que deben de tender los procesos o los sistemas que se consideran democráticos de forma real. Sin embargo, nosotros tenemos una democracia representativa. Yo me otorgo la legitimidad de representar a X personas. Aquí no, aquí son voceros, es decir, es el pueblo el que manda a través de las personas electas, es el pueblo el que legisla a raíz de las personas que ellos votaron. Por tanto, no hay una representación, sino que hay una democracia participativa real. Y luego por el propio sistema electoral, en este caso a las elecciones al Parlamento, donde se elige una parte proporcional para lo que nosotros llamaríamos listas electorales, no sé si aquí es igual, y otra parte nominal, ¿no? Entonces es un sistema mucho más avanzado que el que tenemos nosotros, donde finalmente usted echa una papeleta en la urna, ni sabe qué persona la conforman, puede que usted esté de acuerdo con el que va el número 1 pero no con el número 10 y no tiene posibilidad de hacer de elegir, de votar por las personas que usted se siente identificada o comparte. No, eso no existe. Por eso digo y mantengo que el sistema electoral venezolano es uno de los más avanzados y el Consejo Nacional Electoral sin igual, donde en el resto del mundo en el que se tendrían que fijar y mirar el resto de países. Ahora bien, diputado, hay otro aspecto fundamental que tiene que ver con el diálogo internacional. Tanto Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento, como Nicolás Maduro, jefe de Estado, han dicho que el diálogo no solamente es la mesa de diálogo nacional con todos los sectores, sino también abrir el diálogo internacional. Allí España ha tenido un rol fundamental con Rodríguez Zapatero en todas las ediciones del diálogo y también ha tenido propuestas interesantes en vocerías de liderazgo, sobre todo de izquierda. ¿Cómo pensar en un diálogo con el Parlamento de Andaluz, con los parlamentos latinoamericanos? ¿Es posible, es viable para que de una vez por todas se entienda la verdad de Venezuela y se exprese el sentimiento del pueblo? Mire, es que es fundamental, tiene que ser fundamental el diálogo internacional y especialmente a nivel europeo el diálogo con España. Afortunadamente entiendo que ahora mismo hay un gobierno progresista, un gobierno que logró derrotar a las derechas a través de una coalición progresista en la que está el Partido Socialista, pero en la que también estamos nosotros y nosotras desde Unidas Podemos, que a su vez es una confluencia electoral, y se presenta una buena oportunidad para eso. ¿Y por qué le digo esto? Mire, porque Europa mira a Venezuela con los ojos de España y entonces es fundamental la posición que tenga España con Venezuela. Nosotros estamos viendo que, desgraciadamente, Europa está haciendo una política muy seguidista a la que dictaba Trump. Pero eso va a cambiar ya. Tenemos otro escenario distinto en Estados Unidos, veremos cómo queda, pero aún así, aunque no cambiara la posición de Estados Unidos, que esperemos que sí, nosotros no podemos ser dependientes a lo que nos diga el imperio. Igual que solicitamos y reivindicamos y nos reconocemos
es la soberanía popular de los pueblos latinoamericanos, tenemos que reclamar nuestra propia y defender y luchar por nuestra propia soberanía. Nadie le tiene que decir a Europa cómo tiene que pensar, con quién tiene que interlocutar, con quién tiene que tener relaciones económicas o comerciales. Y España, insisto, tendrá un papel determinante ahí, porque el resto de Europa, reafirmo esa idea que he dicho, mira a Venezuela con los ojos de España. ¿Y cómo hacer para que esa teoría es bastante elocuente y aparte es cierta, porque además es la cercanía cultural que existe y aparte histórica entre España y Venezuela? Pero ¿cómo hacer que la sociedad y el pueblo español no solamente se deje llevar por lo que dice el ABC o por lo que dicen los grandes medios y las grandes corporaciones españolas, sino que entienda que la realidad va mucho más allá que lo que se cuenta en los noticieros y lo que se dice también, porque hay una comunidad venezolana importante, sobre todo la élite de la oposición, que hoy vive una vida opulenta en el Reino de España después de huir de la justicia venezolana? Pero ¿cómo hacer para que ese pueblo español, el pueblo español llano, ese español, esa española, entiendan que la verdad no es la que le cuentan los medios de comunicación, sino es otra? Es fundamental que la población española, que la ciudadanía española conozca la realidad de Venezuela. Hay un gran interés para que eso no sea así, pero tenemos que combatirlo, pues a través de redes sociales, a través de medios de comunicaciones amigos, a través de la presencia de cargos electos españoles que conozcan la realidad de Venezuela y que la trasladen, y que los grupos de interés sientan la presión, porque nosotros somos elegidos también por el pueblo, a nosotros nos vota nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos y conciudadanas, y por tanto tenemos una legitimidad que tenemos que hacer valer para que este mensaje llegue al resto de la población. Esa es nuestra función, esa es nuestra misión. Y usted me hablaba de la comunidad venezolana en España. Mire, respecto a la que usted hacía referencia, porque la comunidad venezolana es amplia, ¿sabe usted dónde está situada la comunidad venezolana que mencionaba? En el barrio de Salamanca, el barrio más elitista de toda España, el barrio más rico de toda España. No solamente de Madrid, sino de toda España. De toda España. El barrio de Salamanca es un barrio elitista, es un barrio, donde yo no podría aspirar, con mi sueldo de maestro, yo no podría aspirar ni a tomarme un café. O sea, imagínese usted quién está detrás de esa comunidad venezolana. ¿Qué grupos de intereses? ¿Qué grupos económicos? ¿Quién está financiando esos pisos de lujo allí? Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Y sobre todo esa política exterior que parece no cambiar. Mencionaba un nombre ayer, el jefe de Estado, que es Leopoldo López, que ha sido la figura que lamentablemente ha estado detrás de todas las conspiraciones, golpes de Estado, guarimbas, terroristas, inclusive que está detrás de quien hoy dirige esa posición más radical, que es ese partido Voluntad Popular, que se convirtió lamentablemente en una célula terrorista. Estamos hablando de Juan Guaidó. Leopoldo López, ¿qué injerencia puede tener, tú que estás en España y que ves constantemente los medios españoles, y aparte que estás en la política española, qué incidencia tiene el pensamiento y la obra que pretende Leopoldo López desde España? Mire, Leopoldo López a nivel de base, a nivel de pueblo, no lo conoce nadie, y mucho menos lo reconocen. Imagínese usted. Aquí lo que tendremos es que pedir responsabilidades, a ver por qué ha llegado este señor, una persona que ha cometido atentados en su país de origen, a España, sin ningún tipo de conocimiento por parte de la población. Yo puse un tuit también en la red social donde decía casi textualmente, si no recuerdo mal, hoy llega un inmigrante ilegal a nuestro país, cometió muchos delitos en el suyo. Los de Vox es un partido de extrema derecha que siempre está con una política antimigratoria. Los de Vox tienen que estar, que trinan, puse, es decir, muy enfadados. Leopoldo López se llama. Inmediatamente se me echaron encima todos los grupos y los medios de comunicación, como se puede imaginar. Pero es que es verdad, es que no podemos tener amparados a terroristas en nuestro país. Es que eso no pasa en ningún país del mundo. Y por tanto ahí habrá que asumir responsabilidades políticas llegado el momento, pero sobre todo informar a la ciudadanía de que este señor ni representa a nadie ni tiene apoyo detrás. En España no se crea usted que significa mucho ni que tiene un gran reconocimiento por parte de la ciudadanía, ni siquiera tampoco de las instituciones, ¿no?
Diputado, cambiamos de tema porque hay otro aspecto fundamental que tiene que ver con la economía. Si el primer aspecto fue el diálogo, el reencuentro y sigue siendo la economía juega un rol fundamental y sobre todo ahora que viene un proceso de recuperación y para ello capitalizar lo que está en el extranjero y lo que han robado a Venezuela es clave. ¿Qué piensa esa comunidad internacional y cómo cree usted, sin por supuesto ningún tipo de injerencia, sino su pensamiento desde el punto de vista del desarrollo parlamentario y el acompañamiento que ha hecho a esta instalación de la Asamblea Nacional, que puede hacer Venezuela para recuperar más de 33.000 millones de dólares que están depositados en bancos de Europa y de Estados Unidos y que han sido congelados? O bienes como Citgo. Ayer el presidente hablaba muy bien de lo que fue el tratamiento que será dado a Citgo y a monómeros, empresas que nos pertenecen y que han sido puestas a disposición de esta conspiración internacional. ¿Cómo mantener Inglaterra la visión de que Juan Guaidó puede mandar si ya ni siquiera hay un reconocimiento de la Unión Europea? Mire, lo primero que tenemos que decir, esos fondos son venezolanos, ¿no? No son españoles, no son italianos, no son portugueses. Por tanto, será el legítimo gobierno de Venezuela el que tenga que disponer cuando ellos entiendan oportuno. La cifra que yo manejo es que en bancos europeos, solo en bancos europeos hay 4.000 millones de euros retenidos. Eso es algo insólito, eso es algo insólito. ¿Cómo terceros países van a disponer del dinero que no les corresponde? ¿Cómo van a decir, no, pues este dinero lo tengo aquí retenido? Oiga, usted no puede hacer eso. Es fundamental que el dinero venezolano, insisto, el dinero que pertenece al pueblo de Venezuela, ojo, que es dinero de todo y cada uno de los venezolanos y venezolanas, vuelva directamente al país y se pueda empezar a utilizar en lo que se necesita. Mire, estamos en una plena pandemia mundial provocada por la COVID-19. Esta crisis sanitaria a su vez ha provocado una crisis económica, como es inevitable. Esto ha pasado en todos los países del mundo y hace falta el dinero para comprar vacunas, para comprar mascarillas, para comprar pruebas PCR, para lo que necesite el país. Por tanto, esto ya yo creo que es sentido común, es humanidad. Es que no puede permanecer esta situación ni un minuto más. Hoy, insisto, se da un pequeño paso, pero es un paso en la Unión Europea. Espero que esto sirva para romper el bloqueo económico y comercial, sirva para que Venezuela pueda disponer del dinero que le es propio. Si es que parece casi un chiste, no sé si aquí se utiliza esa expresión, parece casi un chiste, ¿no?, lo que estamos viviendo. Hay otro aspecto fundamental y otro epicentro. Usted decía que Europa mira a través de España lo que ocurre en Venezuela con su interpretación, muchas veces sesgada, pero también Europa secunda lo que hace Estados Unidos. Sí. Y esa visión seguramente cambiará, o a lo mejor no. Hay que esperar qué ocurre después del 20 de enero y qué ocurre hoy. El presidente lo decía, hoy es un caso fundamental lo que pueda ocurrir con la decisión después del reconteo de votos, a ver si es confirmada la derrota de Donald Trump o no. Pero viendo esa visión, viendo lo que ha ocurrido en los últimos años, sobre todo en los últimos meses con el recrudecimiento de la guerra en Venezuela, ¿cómo hacer ver a esa comunidad internacional, no Israel, no tantos otros países que secundan todo lo que hace Estados Unidos, sino esos países que quizás hoy tienen una visión más crítica o pueden tener una visión ahora mucho más objetiva de lo que ocurre en Venezuela con el cambio de gobierno que seguramente habrá en la Casa Blanca? Mire, en Europa lo primero que tenemos que decir es que nunca ha habido consenso, que es algo que la gente no conoce. En Europa ha habido posiciones políticas, pero nunca han podido ser refrendadas jurídicamente, por así decirlo, porque no ha habido consenso en una posición común de todos los países europeos. Eso es algo que desconocen, al menos en el pueblo español lo desconoce. Esto es importante. La posición es que ha habido hasta la fecha, es una mera declaración institucional, de una declaración de intenciones de Borrell o de las personas que han estado al Diputado, frente. Tengo que interrumpirlo, discúlpeme, sí. Es que ahora comienza una actividad presidencial con el dignatario Nicolás Maduro Moros.